Bueno, vamos a hacer la revisión básica de junta a un Fox Float RP2 del año 2008. No está mal. No hay desgaste de barra de la cámara IPF. Así que bueno, le vamos a sacar la junta que marca el recorrido del amortiguador y lo vamos a ir poniendo aquí todo. Ahora vamos a coger y le vamos a quitar el aire para que a la hora de desmontar no nos pegue un susto. Así que con un punzón le metemos aquí. Vamos a ayudarle. Vale. Ahora lo vamos a poner en un tornillo de banco para proceder a aflojarlo. Y le vamos a poner este trapito aquí, porque si lo soltamos y se le ha metido presión en la cámara negativa que tiene aquí, nos va a tirar para atrás fuerte. Giramos a izquierda hasta que salga. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos para atrás. Ahí está. Soltamos y nos lo vamos a traer aquí. Bueno, ya tenemos la cámara fuera y estas son las juntas que vamos a cambiar junto con esta que tiene aquí dentro y esta. Este es el retén y las interiores. Así que bueno, vamos a hacer primero esta. Esta lo vamos a apartar. Vamos a pasarle un trapico porque tiene aquí un montón de aceite. No nos manche la mesa. Bueno, vamos a empezar con esta. El tapón se lo vamos a volver a poner, que no se nos pierda. Vale. Bueno, vamos a empezar sacando esta. Aquí le tiramos hacia el lado y sale bien. Con el punzonito, con cuidado de no raspar las partes interiores. Lo tenemos aquí. Esta y la otra. Quedarse siempre con la posición que llevan. En este caso iban así. El retén en medio y las dos rascadoras en el exterior. Y por último, que el que se queda fuera, el que se ve desde fuera es este, el guardapolvo. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a dejar esto aquí. Y esto lo vamos a limpiar. Lo tenemos que dejar como la patena. Yo siempre recomiendo alcohol isopropílico. ¿Por qué alcohol isopropílico? Es un disolvente que es fuerte, es desengrasante. Bueno, todos los disolventes son desengrasantes, pero en particular este se seca tan rápido que no deja residuos. Y aparte que limpia muchísimo y lo deja todo limpísimo. Lo limpiamos todo. ¿No ves? Todos los restos de aceite.
como vemos se ha quedado impoluto. Vale, tiramos el papelito. Y ahora cogemos el kit de juntas de Fox. Esto es para todos los float. Y lo vamos a echar aquí en un lado. Tenemos una pipeta de Fox Float Fluid. Pero bueno, vamos a usar este que lo tengo abierto. Y aquí pues vamos a ir poniendo todas las juntas que lleva. Que exactamente son todas las mismas. Vamos a ir poniendo aquí, que no se vaya perdiendo. Siempre os sobrará alguna, porque ya digo que como es para muchos amortiguadores, todos los de la gama Float, habrán juntas que no usemos. Bueno, y tenemos estas tres. Vamos a coger una jeringuilla para el aceite. Ya tengo yo esta preparada aquí. Y vamos a usar 3 mililitros para todo el amortiguador. Vamos a poner esto, que no manche. Bueno, y vamos a coger un poco y le vamos a echar aquí. Aquí. Bueno, ya lo tenemos, embadurnamos bien y nos manchamos un poco el dedo y vamos a ir preparando las junticas. Primero vamos a meter esta, que la vamos a poner así. Aquí que se vea. Metemos de un lado y hasta que pasa, entra perfectamente para abajo. Siempre ojo de que no las pellizquéis porque las podemos deteriorar. Esto, si nos damos cuenta, no lleva postura porque el labio lo lleva justo en el centro y da igual que lo pongamos así que lo pongamos así. Embadurnamos bien y mismo metemos de un lado. A ver, es que se me ha quedado la junta dentro. Y metemos hacia abajo con cuidado de que no se nos revire. Comprobamos de que está bien. En este caso ha caído perfecta y procedemos a meter la siguiente. Siempre acetico, grasa de esta que es como valvulina, y metemos. Esta va a ser la más complicada de meter porque ya no queda casi espacio, pero con un poquito de maña la vamos a meter perfectamente sin dañar ni la junta. Vale, la he metido por donde no es. Ahí, tiene que quedar ahí. Ahí está. Ya vemos que se han quedado ahí las tres perfectamente. Y procedemos a meter la última, que es el guardapolvo, que se queda fuera. Nos embadurnamos bien y lo mismo. De un lateral y hasta que se queda en la parte alta, en el carril que tiene arriba. Metemos y ajustamos. Bueno, ya tenemos la cámara preparada con su aceite y la vamos a echar a un lado y vamos a proseguir con el cuerpo. Esto tenemos lo mismo. Vamos a quitar, vamos a echar para arriba esto, que no nos estorbe. Aquí. Y hay aquí una junta que hay que cambiar, que es la que hace el cierre. Con mucho cuidado, siempre de no marcar el amortiguador.
y la rosca. Ya la tenemos aquí. Sacamos, dejamos aquí. Y ahora sacamos las rascadoras. Estas rascadoras van partidas por la mitad, lo que nos hace más fácil el sacarlas y meterlas. Una. Vaya, no quiere salir. Dos. Y el retén. Vale, hacemos lo mismo, limpieza, sobre todo limpieza. Esto ya lo vamos a poder quitar de aquí. Ahí. Hay que limpiar siempre mucho porque cualquier resto que se quede dentro pues luego nos puede interferir en el correcto funcionamiento del amortiguador. Pueden ser piedrecitas de la tierra que cogen. Nosotros cuando los amortiguadores estos van montados en bicicletas de montaña, o sea que menos agua le cae de todo. Bueno, agua también. Pero vamos, lo que quiero decir es que es muy fácil que se cuele alguna piedra por no haberlo limpiado bien, nos raya la cámara y entonces ya la liamos. Limpiamos perfectamente, comprobamos de que no haya desgaste por falta de mantenimiento, en este caso no lo hay, y desengrasamos todo perfectamente. Esto es lo mismo, tiramos hacia abajo la arandela, el tope que tiene. Bueno, ya lo tenemos limpio. Vamos a pasar a poner las juntas interiores. Bueno, en este caso hacemos lo mismo, ponemos un poco de valvulina y expandimos bien por todos lados. El retén, con cuidado de que no se nos gire y estar al loro de que se quede en su posición. Así. Vamos a quitar esto de aquí, no va a ser que lo volquemos. Esto igual. Estos son muy fáciles de poner. Ojo de que se quede así. Y está lo mismo. Hay que tener cuidado de que se tiene que quedar así. Si se queda así, la podemos fastidiar. Así que bueno, en el mismo orden que estaba, una que estaba arriba y la otra estaba abajo entre el retén. Ya lo tenemos montado, todo perfectamente, comprobamos de que no haya nada. Y ahora vamos a ponerle la junta esta que le hemos quitado, que es la que hace el cierre. Comprobamos porque tenemos varias medidas de que sea la suya, en este caso es esta, y exactamente igual. Todas las juntas tenemos que lubricarla antes de ponerla, por si hay que pegarle un estirón, o si hay que estirarla o algo, que intentemos no agrietarla. Y con ayuda del punzón la bajamos hasta abajo, que es de su posición correcta. Voy a quitar la arandelica esta, los cojones.
y comprobamos de que está en su posición. Ya la tenemos puesta correctamente. Bueno, y ya pues vamos a proceder a... Vamos a quitar esto de aquí. Y lo vamos a echar aquí dentro de la bolsa. Estas son las que ya hemos utilizado. Bueno, lo siguiente ya es montarlo, cerrarlo, darle aire y hemos terminado. Entonces, vamos a echar Fox Float Fluid por todo el que se quede todo bien lubricado. Y ahora la vamos a poner. Bueno, perdón. Vamos a echar aquí un poquito también. Y cerramos. Ahora sí. Con un golpecito y entra. Vale, una vez que lo tengamos aquí, echamos el resto. Ahí está. Y ya, con cuidado, no vayáis a volcarlo. Con mucho temple bajamos y enroscamos, que esto es lo que más duro está. A ver por qué. Aquí ha cogido. Vale, ahora lo siguiente, nos vamos otra vez al tornillo de banco. Y lo mismo. Las mordazas del tornillo, a ser posible, bueno, yo lo obligaría a que fueran de aluminio para no marcar los casquillos ni el amortiguador. Ahora, para poder apretarlo bien, vamos a echarle un poquito de... que no nos resbalemos. Y ahora ya giramos a derecha hasta que haga tope. Una vez que haga tope, intentamos con las manos, nada de herramientas, lo cerramos. Y luego pues con el punzón mismo le vamos a poner el FPA en el sitio para tenerlo en línea con el casquillo de arriba. Bueno, ya solo tenemos que darle aire poniéndole la junta que marca el recorrido. Vamos a ponérsela abajo para ver ahora cuando le metamos aire que hace bien el cierre y te sube. Vamos a ponerlo aquí más cómodo a la hora de darle. Ahí vemos cómo sale. Vamos a meterle 150. Vale, ahora vamos a quedarnos observando un minuto de que no pierda aire. Podemos ver, aquí aire pierde nada, o sea que no pierde. Yo os aconsejo que os quedéis un minutico comprobándolo. Yo lo voy a quitar porque es el vídeo y para no teneros ahí aburrido. Y bueno, le ponemos el tapón. Y ya tenemos el Fox Float RP2 en cuestión, con su kit de mantenimiento hecho, para poder amortiguar otras 80 horas sin problema. Así que nada chicos, nos vemos.